Bueno, en este video vamos a ver el otro tipo de unión covalente que había quedado por explicar. ¿Sí? Habíamos dicho que existía la unión covalente típica, que es la que ya vimos, en donde los dos átomos, ¿sí?, comparten electrones. La que nos había quedado por ver era la dativa o coordinada. Bien, en este caso, uno solo de los átomos comparte electrones. Siempre en todo compuesto vamos a tener, primero vamos a agotar las posibilidades de uniones covalentes típicas y después vamos a tener dativas o coordinadas. O sea que en el mismo compuesto vamos a tener mezclas de uniones típicas y mezclas de uniones dativas. Vamos a ver con un ejemplo para que se entienda. Vamos a ver el caso del azufre, ¿sí? El azufre, ¿sí?, con oxígeno. Si nosotros miramos las valencias de cada uno, nosotros sabemos que el azufre tiene 6 electrones en el último nivel. ¿Sí? Pero de valencias tiene 2, 4 o 6. El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. También. Pero su valencia es una sola. Y es 2. Ya van a entender por qué les aclaro esto, ¿sí? El oxígeno solo va a poder interactuar con 2 electrones, no más de eso. En cambio, el azufre puede interactuar con 2, con 4 de su último nivel o con los 6. Entonces, cuando hacemos la unión covalente que se da entre el azufre y el oxígeno, es covalente porque el azufre es no metal y el oxígeno es no metal, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el azufre tiene 6 y el oxígeno también tiene 6. Entonces, para que ambos lleguen a 8 electrones, ¿sí?, van a tener que compartir de alguna manera 2 electrones cada uno, ¿sí? Entonces, la estructura de Lewis, en este caso les queda azufre que enfrenta, vamos a poner algo distinto, 2 electrones para poder compartirle al oxígeno. Así el oxígeno llega a 8 y el oxígeno le comparte 2 al azufre. Entonces acá tenemos 2, 4, 6 y estos 2, 8 para el azufre y 2, 4, 6 y estos 2, 8 para el oxígeno. En este caso, con un solo azufre y con un solo oxígeno, se forma el compuesto llamado monóxido de azufre. Y tiene esta unión, que es unión covalente típica y es doble. ¿Sí? Esto es un ejemplo de una unión covalente típica. Pero ¿qué pasa? Se vio que en la naturaleza no solamente existe el monóxido de azufre, ¿sí?, sino que se vio que también existía, y ahora se los dibujo, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, ¿sí?
El dióxido de azufre se vio que era así, es decir, había un azufre y había dos oxígenos en su fórmula molecular. Entonces, en ese caso fue que desarrollaron la teoría de la unión covalente dativa o coordinada. Y tiene que ver con las valencias. ¿Por qué? Porque si tenemos dos oxígenos, ¿qué pasa? En el primer caso va a ser como el que vimos recién. ¿Sí? O sea, para que los dos átomos lleguen a 8, se va a dar que hay una unión covalente típica doble en donde el oxígeno le comparte 2 electrones al azufre y el azufre le comparte 2 electrones al oxígeno. Pero ¿qué pasa? Nos queda un oxígeno que tenemos que poner en la unión, porque está en la fórmula molecular, pero en este caso el que le comparte los electrones al oxígeno es el azufre, porque el azufre ya llegó a sus 8. No necesita que el oxígeno que está de más, le comparta sus electrones. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo único que cambia respecto a esta unión es que el oxígeno no le enfrenta electrones al azufre, sino que los pone así alrededor. Y esto está indicando que el azufre le comparte 2 electrones al oxígeno, pero el oxígeno no le comparte electrones al azufre. Y así todos los átomos pueden llegar a 8. ¿Cómo? Empiezo por este lado. Tenemos 2, 4, 6 y los 8 que le comparte el azufre, este oxígeno llegó a 8. El azufre tiene 2, 4, 6 propio y estos 2 que le comparte este oxígeno llegó a 8. Este oxígeno tiene 2, 4, 6 y estos 2 que le enfrenta y le comparte el azufre. Llegó a 8. Esta es la estructura de Lewis correcta. ¿Sí? ¿Por qué no le enfrenta acá? Porque si yo hago esa otra opción, ¿sí? Y yo cuento todos los electrones compartidos, ¿qué pasa? Este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8, llegó a 8. Este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8, llegó a 8. Pero el azufre, cuando yo cuento, tengo que contar también que son parte de él aquellos electrones que le compartieron. Entonces el azufre tiene 2, 4, 6, 8, 10. Se pasó de 8 electrones. Por eso es que esta estructura de Lewis no es posible. Y se hace de esta manera, en donde en el mismo compuesto, ¿sí? Que es en el mismo compuesto tenemos mezclas de unión covalente típica, que sería esta, unión covalente típica doble, y esta en donde es una unión covalente dativa. ¿Sí? El doble siempre lo vamos a escribir con minúsculas, así es mejor. La de minúscula. ¿Se entiende entonces? En el mismo compuesto tengo típicas y dativas. ¿Y con qué valencia está actuando el azufre acá? Y fíjense que está compartiendo 2 electrones para este oxígeno y 2 electrones para este otro oxígeno. O sea que la valencia que está usando ahí es 4, que es la otra valencia que tenía. ¿Qué pasa ahora en el trióxido de azufre? ¿Sí? Es similar a este, ya se imaginarán qué pasará. Si es trióxido de azufre, ahora yo tengo un azufre, pero tengo 3 oxígenos. Bueno, en este caso, ¿qué va a pasar? Primero completo el octeto con un oxígeno para los 2 átomos. ¿Sí? El otro oxígeno lo voy a agregar acá enfrentado, pero que no le comparta los electrones. ¿Sí? Y este otro oxígeno que sobra va a pasar lo mismo. El azufre le va a compartir sus electrones, pero el oxígeno los deja todo alrededor sin compartirle al azufre. Y así todos los átomos llegan a 8. Tenemos 6 y estos dos 8, 6 y estos dos 8, 6 y estos dos 8, y el azufre tiene 6 y estos dos que están compartidos 8. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Esta
Y esta son uniones covalentes dativas. Y esta es unión covalente típica doble. ¿Mm? Entonces, recuerden, en la unión covalente típica ambos átomos comparten electrones. En la dativa solo uno de ellos le comparte al otro, pero el otro no le comparte. ¿Mm? Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, este trióxido de azufre, entonces la valencia del azufre es 6 con la que está actuando. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de el bromo, ¿sí? Con oxígeno también. ¿Sí? Existen varios compuestos del bromo con oxígeno y dependiendo de la valencia. Entonces, el bromo tiene 7 electrones en el último nivel, el oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Entonces, el primer compuesto que existe del bromo es el monóxido de dibromo. ¿Qué pasa acá? Recuerden que siempre yo les había dicho que tienen que alternar los átomos. Si yo tengo 2 bromos y un oxígeno, voy a poner bromo, oxígeno y bromo. ¿Sí? Tiene 7 electrones y el oxígeno tiene 6. O sea, el oxígeno necesita 2 electrones y cada uno de los bromos necesita un solo electrón. ¿Cómo se da esa unión? Y bueno, en este caso, el oxígeno para llegar a 8 necesita de 2 electrones. Le puede pedir prestado a cada uno de estos bromos un electrón. Entonces, los bromos le pueden enfrentar un electrón. Y como a cada bromo le falta un electrón, le piden prestado al oxígeno que le enfrenta. ¿Sí? Entonces, en este caso, perdón, ¿sí? ¿Qué pasa? El bromo tiene 7 electrones, con este que le comparte el oxígeno llega a 8. Este oxígeno tiene 6 electrones, con este 7, con este 8. Y este bromo tiene 7 electrones, con este 8. Entonces cada uno de estos átomos llegó a 8. Y acá hay uniones covalentes típicas simples. Pero ¿qué pasa? El bromo puede usar otras valencias. Acá cada bromo está usando ¿qué valencia? Una. Si nos fijamos en la tabla, los voy a anotar acá, las valencias son 1, 3, 5 o 7. O sea, puede usar un electrón, puede usar 3 electrones, puede usar 5 electrones o puede usar los 7. Con lo cual esto implica que, siendo la valencia del oxígeno solo 2, ¿sí? Yo puedo incorporar todos oxígenos alrededor de cualquiera de estos bromos, ¿sí? Y generar otros compuestos, ¿sí? Que de hecho es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, existe el compuesto, el que le sigue a este es el bromo 2, oxígeno 3, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener oxígeno, bromo, oxígeno, bromo, oxígeno. Siempre arranco del medio hacia afuera para que sea más sencillo. Este oxígeno le comparto un electrón a cada uno de los bromos. Entonces así, cada uno de estos bromos llega a 8 y el oxígeno también. Pero ¿qué pasa? Estos bromos ya llegaron a 8, entonces no necesitan que este oxígeno le comparta electrones. Entonces directamente los pongo por fuera, simulando que no se los está compartiendo. Este bromo también ya llegó a 8, no necesita que este le comparta, pero este oxígeno necesita de que el bromo le comparta 2 electrones para llegar a 8. Lo mismo con este. Y este sería el compuesto. ¿Y qué tengo acá? Acá tengo una unión covalente dativa, acá tengo una unión covalente dativa y acá tengo 2 uniones covalentes típicas simples. ¿Sí? O sea, tengo combinación de las dos siempre.
Como se imaginarán, el otro compuesto que puede surgir acá es, acá imagínense el bromo que usó 1, 2, 3. Está usando la valencia 3. En este también. Entonces, para usar la 5 es porque se le agregó algún oxígeno acá arriba a cada una. Entonces, el otro compuesto que existe, voy a borrar para hacerlo más grande, es el bromo 2, oxígeno 5. ¿Sí? Esto es uno de los casos más complejos de dibujar, pero si entienden este, después entienden todos. Oxígeno, bromo, oxígeno. ¿Sí? Como yo les dije que la unión siempre tenía que ser entre átomos distintos, yo no le puedo agregar un oxígeno acá o acá, si no se lo agrego al bromo, a los bromos. ¿Sí? Y siempre que sea equitativo del medio hacia los costados, el compuesto. Entonces, ¿qué pasa? Sucede lo mismo que hoy, con la diferencia que ahora el bromo está usando 5 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces tengo esta unión y esta unión son uniones covalentes dativas. Esta y esta unión covalente típica simple y esta unión covalente dativa, en donde en estos 4 oxígenos el bromo le está compartiendo a los oxígenos para que cada uno llegue a 8, ¿sí? Pero los oxígenos no le comparten al bromo porque el bromo ya llegó a 8. Si le comparte va a estar mal. Y por último queda el otro compuesto que es con 7 oxígenos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se le agrega directamente un oxígeno ahí, que es justamente los 2 electrones extra que le quedaban a cada bromo para poder usarlos. Y es la valencia 7. En este caso, esta también es una unión covalente dativa y esta es una unión covalente dativa. Bien, entonces, para tener en claro y para resumir, primero, cuando tengo una fórmula molecular cualquiera, ¿sí? Agoto las posibilidades con uniones covalentes típicas, ¿sí? Entonces, primero agoto uniones covalentes típicas, ¿sí? Para que todos lleguen a 8 electrones en el último nivel. Y después, con los átomos que me sobraron y no sé dónde ponerla, ¿sí? Veo cómo agregar uniones covalentes dativas, ¿sí? Para que esos átomos extras lleguen a 8 electrones. Y así, entonces, tenemos los 2 tipos de uniones que existen.